Bien, hermanos, estaba releyendo este pasaje que ustedes leyeron en esta mañana, aquí en Romanos capítulo 12. Y pues es interesante que hay ocasiones en que con la gente que nos llevamos bien nos cuesta trabajo convivir en ocasiones. Y ahora vamos a hablar acerca de la gente con la que no nos llevamos bien. La gente que aún nos causa problemas o nos hace daño, ¿qué debemos de hacer? Es Dios platicando con nosotros, pero no solamente platicando, sino enseñándonos cómo responder, cómo llevar a cabo nuestra vida. No es algo sencillo de llevar a cabo para nosotros, por supuesto, porque pues nos cuesta trabajo. Cuando Dios habla acerca de el amor al principio, pues nos está dando el entendimiento de la base de lo que nos está pidiendo. Aquí en Romanos capítulo 12, versículo 9, dice, el amor sea sin fingimiento. Y nos está pidiendo que nosotros aborrezcamos lo malo y que sigamos lo bueno. Y luego vuelve a hacer otra vez énfasis. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En medio de todas esas circunstancias difíciles, Dios nos dice, hay la necesidad de orar. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Pues que tengamos una relación como creyentes, que no sea solamente una palmadita en la espalda para decirle que te vaya bien y un apretón de manos y adiós. Allá en Santiago lo dice más ampliamente y nos ayuda a entender esto. Si sabes que tiene necesidad de algo y tienes la posibilidad de apoyarlo, no solamente le des una palmadita en la espalda, hay que trabajar en eso. Y Dios quiere que también podamos compartir las cargas y las bendiciones. Al final de cuentas, es una forma de gozarnos unos con otros, pero lo principal de todo esto es que podamos glorificar a Dios, darle a Dios la, el lugar que le corresponde en nuestra vida. Estaba leyendo algo que me llamó la atención y dice lo siguiente: adoración es gozar de la presencia de Dios. Estaba intentando quedarme callado ahí para no ir cansando la garganta, pero hubo partes de los cantos que no pude evitar cantarlos. ¿Por qué? Porque existe ese gozo de la presencia de Dios, ese amor y ese deseo de darle a Él la gloria y la honra. Eso es necesario. No se puede evitar. Es importante que Dios que tenga la preeminencia en nuestra vida y que nosotros tengamos ese anhelo en nuestro corazón de servirle. Pues bien, el asunto aquí es que viene el versículo 14 que nos dice lo siguiente: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y ahí es donde comienza lo que vamos a tocar en esta mañana. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Padre Dios Todopoderoso y bueno, gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestras
molestias, tú conoces nuestra falta de deseo de hablar de tu palabra, conoces también nuestro deseo más íntimo en cuanto a lo que debemos de trabajar en nosotros mismos y nuestros deseos que son los que queremos suplir con nuestro trabajo, con nuestras actividades, pero tú nos estás diciendo ahora otras cosas que probablemente para algunos sea molestia o no sea muy agradable recibir, pero al final, como hijos tuyos, debemos aprender lo que tu Señor nos enseñas que debemos de hacer. Te pido por cada uno para que lo podamos de discernir en nuestro corazón y que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, a entenderlo claramente en nuestra propia vida. Gracias te doy y te ruego por tu guía y por tu gracia en esta mañana para conmigo, para poder hablar todo esto sin batallar tanto. Te lo ruego, Señor, en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues ahí está esta frase que nos está diciendo Dios. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Sabemos que tarde o temprano todos vamos a enfrentar conflictos. Todos. El asunto es cómo los vamos a resolver. Hay momentos de tormenta alrededor nuestro y pues Dios conoce quién soy yo y cómo puedo reaccionar, qué tanto he crecido en su palabra y cómo voy a resolver lo que se está presentando. Siempre habrá días difíciles donde no tendremos mucha paciencia o tendremos menos paciencia que otros días, pero a veces pensamos que los demás, los que están a nuestro alrededor, son los que están ahí causándonos esa molestia, cuando realmente lo que estamos sacando es lo que no hemos podido erradicar de nosotros en nuestro propio corazón. Cuando sacamos nuestra molestia, lo que estamos sacando es nuestro yo molesto por lo que está sucediendo. La otra persona solamente es parte de la prueba para nosotros, pero no tiene nada que ver con sacar lo que yo soy. Y si yo todavía saco de mí palabras que no son correctas, si yo todavía saco de mí enojos muy desproporcionados, si todavía saco de mí ciertas actitudes que no deben de ser, eso quiere decir que tengo que seguir trabajando en mi propia vida. Aquí, cuando dice bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, está hablando de que habrá gente con la que usted tenga problemas, habrá situaciones que le van a causar dificultades y que Dios le está pidiendo a usted, testifícale, ayúdale. Esa persona trae problemas, trae dificultades. Tú no sabes cuál es su vida ni cuáles son sus situaciones. Obviamente no debería de afectarte a ti en lo personal, en causarte daño, pero si llega a ser así, hay un propósito. Dios está trabajando en tu propia vida. Hay que enfrentar los malos pensamientos, hay que enfrentar nuestros enojos, hay que enfrentar nuestra manera de recibir lo que nos está sucediendo, hay que enfrentarlo de alguna manera. Todavía me queda, gracias. En Filipenses capítulo 4 encontramos a Pablo. Filipenses capítulo 4. Usted sabe que Pablo aquí estaba
de vacaciones en la cárcel. Ahí estaba disfrutando de cadenas y estaba allí bien contento en la cárcel. Obviamente era una situación muy difícil para él. Sin embargo, aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 4, desde esa condición en la que se encontraba, escribió lo siguiente. Dijo Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra paciencia, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Ahí subraye, si gusta, todos los hombres. Aquí no me está diciendo una selección con la cual yo puedo convivir. No me está pidiendo que yo elija a quién sí le voy a dar mi aprecio y a quién le voy a dar mi desprecio o mi menosprecio. Entonces, dice aquí vuestra gentileza, esa clemencia, esa buena actitud, esa misericordia, esa falta de amargura, ese realmente mostrar que Cristo mora en usted. ¿Ha hecho fila en algún lugar donde usted ya tiene buen rato esperando que lo atiendan y llega aquella persona y se mete adelante de usted, 2 o 3 personas adelante, y usted siente que le hierve la sangre? Sí. Porque no es justo. Pero a la vez Dios me está pidiendo que trate de manera distinta a la que el resto de la gente trata esta situación. Aquí Pablo estaba en una situación bien complicada donde podría estar él lamentándose de su propia condición y podía estar diciendo él, nosotros podríamos justificarlo, de que él estuviera diciendo, me tienen aquí amarrado, estoy aquí en una situación bien difícil, me siento muy mal y estoy fatigado y me siento muy acabado en estos momentos, no tengo ganas de escribir ni de hablar. Y usted podría decir, tiene razón, Pablo, no es una situación que le agrade absolutamente a nadie. Pero en vez de decirnos eso, Pablo está diciendo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Imagínese él atado a un guardia acá, a otro guardia acá y atado de sus pies. ¿Por qué escribió esto? Yo me imaginé nada más. ¿Por qué lo escribió? Él estaba dando ejemplo con su propia vivencia. Y se convirtieron varios de los guardias que lo estaban a él amarrando continuamente. Imagínese un soldado romano bien educado ahí al lado de Pablo. ¿Bien educado? Obviamente no, era puro patán. Que al único que se dedicaba era a luchar, a pelear. Y que si Pablo le decía, oye, ayúdame a bajar poquito la mano, ¿usted cree que le iba a hacer caso el soldado romano y le iba a decir, ah, sí, Pablo, con mucho gusto, bájala? No, el asunto estaba muy difícil. Pero él dijo esto porque él estaba poniendo el ejemplo. Y luego dice, el Señor está cerca. Pablo sabía, Dios me está viendo, está aquí, es testigo de lo que está ocurriendo. Y Dios es testigo de todo lo que nosotros hacemos en cualquier situación en la que nos encontramos, con cualquier persona con la que nos enfrentamos, con cualquier persona con la que platicamos, nuestras reacciones. Dios siempre está cerca, está allí, pegadito a nosotros. Y luego sigue diciendo, por nada estéis afanosos. ¿Te hizo algún daño? ¿Te creó algún problema? No te afanes, no te metas en líos, no te dejes llevar por eso.
Ten cuidado. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, para que venga la siguiente parte, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y viene la última, bueno, no lo último, pero algo sumamente importante. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice con toda claridad, ahí pon tus pensamientos. ¿Lo va a lograr? Yo no sé si lo va a lograr. ¿Lo voy a lograr? Mire, batallo. Pero sí estoy luchando. Sí estoy tratando de guardar mi lengua, sí estoy tratando de controlar mis emociones, sí estoy tratando de recordar estas palabras de Pablo, sí estoy buscando que mi vida sea distinta a la que el mundo está manifestando. ¿Es difícil? No lo dudo. Yo sé que cualquier cosa que el hombre haga sin Dios va a fracasar. Y si usted como creyente no ora, si usted como creyente no pide sabiduría, si usted como creyente no busca la dirección de Dios en su propia vida, si usted como creyente está enfrentando una situación bien difícil en ese momento y cuando lo está enfrentando no le pide a Dios, ayúdame, dame fortaleza, si usted no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Y si usted no le pide ayuda a Dios, ¿quién va a responder? ¿Qué parte de usted va a responder cuando usted no le pide ayuda a Dios? La carne, el enojo, la molestia. Eso es lo que va a responder. Pero Dios nos está diciendo con toda autoridad lo que es necesario que nosotros pongamos en práctica. Vea nuevamente Romanos 12. Dice el versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hay que tener esa adherencia en amor hacia aquellas personas que están pasando por pruebas difíciles en su propia vida. Pero, ¿por qué dice el versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis? Y luego dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. No está haciendo distingo. Si una de esas personas que le ha hecho daño a usted en ese momento está pasando por una frustración o está enfrentando alguna prueba o le fue bien, no sienta molestia. ¿Le ha dado molestia porque a una persona que le ha causado daño le fue bien? Sea muy honesto con usted mismo. ¿Le ha dado gusto cuando a alguna persona que a usted le ha causado problemas le ha ido mal? Es lo más natural en la carne. Pero Dios está diciendo aquí, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, y está incluyendo a esas personas que están pasando por momentos difíciles, pero que son personas no gratas. Y luego sigue diciendo el versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y viene el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres.
La semana pasada les hablé acerca de obedecer a Dios. Les hice algunas preguntas. ¿Cuál es el propósito de un creyente como creyente? Usted sabe que Dios tiene un plan para su vida, espero que sí lo sepa. ¿Es usted un creyente feliz y victorioso o está batallando con su confianza y obediencia a Dios? Es muy importante entender que Dios nos da razones para obedecer y Dios nos está diciendo que debemos de ser nosotros sensibles a su voluntad porque le amamos a Él y porque le debemos todo. Nuestra obediencia a Dios es una deuda que nos debe de llevar a someternos a Él porque esa deuda es impagable. Impagable. Mas hay otra cosa muy importante. La obediencia a Dios debe de ser una delicia que debe de ser preferida por el creyente. Y ahí es donde otra vez viene el fracaso, porque, pastor, pero me hicieron mal. ¿Por qué tengo yo que ir a buscarle y por qué tengo que ir a darle el apoyo? Porque se lo dice Dios. ¿Será suficiente? ¿O le cuesta trabajo entender eso? La obediencia es una deuda y la obediencia debe de ser una delicia que debe de ser preferida. Querer obedecer es algo que debe de venir de un corazón transformado por Dios. Y la obediencia es una decisión que debe de ser practicada. Una pregunta aquí que cabe en todo esto. ¿Es usted fiel a Dios? ¿Qué tan fiel es a Dios? ¿Qué tanto usted realmente dice, Señor, yo te amo profundamente y te quiero servir constantemente y te quiero obedecer? ¿Qué tanto? Dios está ahí queriendo ayudarnos a entender las cosas. De hecho, nos dice lo que debemos de hacer, pero no nos obliga a hacerlo, nos da el conocimiento del concepto, nos dice por qué debemos de hacerlo. Vea, otra vez, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, porque Dios nos da el porqué de las cosas. Porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios nos está dando la razón por la cual debemos de tratar a estas personas, no como la carne quisiera que los tratáramos, sino como Dios quiere que los tratemos. En la carne yo no podría, y lo sé. Pero Dios me está diciendo cómo hacerlo y me está ayudando a comprenderlo. Dios quiere que nosotros tengamos una obediencia intencional, que realmente estemos intentando llevar a cabo las cosas porque es parte de nuestra necesidad. Vea en Proverbios capítulo 8, por favor.
Dice el versículo 32 al 34, Proverbios 8. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que escucha a quién. A Dios, claramente. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Dios nos da las razones por las cuales debemos de hacer las cosas. No solamente nos deja con un mandato, nos explica por qué debemos de hacerlo. A veces le pedimos a alguna persona, viene y nos pide consejo y nos dice, tengo problemas. ¿Qué estás haciendo? Pues es que ahorita no me siento con ganas de leer la Biblia, ni me siento con ganas de orar. Bueno, pues eso es, la carne nunca va a tener ganas. Pero peor, si te has dejado llevar por el pecado y no estás poniendo eso delante de Dios y pidiéndole a Dios que te ayude a resolver esa situación. Cuando algún creyente se aleja de Dios, definitivamente la carne va a comenzar a ganar terreno y lo que va a suceder es problemas. No va a haber bendición en su propia vida y lo único que va a encontrar es dificultades. Uno de los requisitos de la obediencia es que obedezcamos de manera pronta y expedita, con ganas de hacerlo. Tenemos que tener una obediencia firme, decidir, yo voy a obedecer a Dios, no importa lo que esté sucediendo. Y debo de trabajar en ello en mi propia vida. Una obediencia que realmente venga de todo su corazón, que usted desee hacerlo. Dos pasajes en Romanos que quiero leer. Romanos capítulo 6, versículo 17. Este pasaje me ayuda a entender que yo ya no tengo por qué obedecer a mi carne y tengo que obedecer al Espíritu, a Dios. Dice el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Usted obedeció de corazón según lo que podemos entender. A aquella forma de doctrina a la cual usted se entregó. Y usted dijo, yo quiero obedecer. Y ahora vea Romanos capítulo 10, versículo 3, como si fuera el mismo pasaje. Dice aquí lo siguiente, Romanos 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ese es el principal problema o el principal motivo por la que alguien no obedece a Dios. Señor, pero ¿por qué voy a hacer esto si a mí es al que me están causando daño? Y Dios dice, perdónale, ponte a cuentas, resuelve esa situación. Pero Señor, me hizo esto y me causó este daño y me afectó en todo esto. Sí, ¿cierto? Dios es el que nos sigue dando todo para resolver cualquier cosa que está sucediendo en nuestra propia vida. No voy a decir nombres, pero me estaban dando testimonio en días pasados un hermano que golpearon su carro y que se bajó del carro y vio el golpe y dijo, no te pases.
esto no está bien. Ciertamente es algo doloroso, pero le aseguro, Dios no perdió el control de todo eso. ¿Para quién era la prueba? Pues a lo mejor para todos los incluidos ahí, yo no sé. Pero es tan interesante eso, cómo las cosas suceden y cómo ese tipo de situaciones nos causan un desagrado a veces tan profundo que pueden llevarnos a tener problemas en nuestra comunión con Dios. Porque a veces nos olvidamos en ese momento de orar a Dios y pedirle a Dios, ayúdame para poder yo tener esto bajo tu dirección. No es fácil, y yo lo sé, lo he vivido también. Un creyente que procura obedecer a Dios tiene la dificultad de someterse y de buscar que realmente lo que está haciendo sea agradable a Dios. ¿Sabe? El Señor Jesucristo tuvo una cantidad de enemigos enorme. Y Él estaba allí tratando de enseñarles, tratando de ayudarles, tratando de mostrarles, tratando de darles ese testimonio que los ayudara a entender las cosas buenas. Y lo hizo en diferentes ocasiones. Y en Primera de Pedro, capítulo 12, encontramos parte de ese testimonio de Pedro con respecto del comportamiento del Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2. Y voy a leer desde el versículo 18, aprovechando el pasaje, porque estamos viendo precisamente la situación con gente que nos cuesta trabajo soportar o con la que nos cuesta trabajo convivir. Perdón. Dice versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hay gente muy difícil, habemos gente muy difícil. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Y ahí está parte de lo que estamos tocando. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y vean el testimonio. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Imagínense yo como enemigo de Dios y Él dice, yo te voy a llevar tus pecados. Yo enemigo de Dios, enemigo, yo diciéndole a Dios en muchas ocasiones con mi comportamiento, no me interesa lo que tú estás diciendo. Señor, tú dices que debo de hacer esto, pero ¿sabes qué? Yo creo que yo debo de hacerlo de esta manera. ¿Y por qué? Porque no entendemos precisamente bien quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados.
todavía no me conocía, yo todavía no nacía, pero Él ya había muerto por mí. Sabía que yo iba a ser un terrible pecador y sabía que yo iba a hacer lo malo y sabía que yo estaba realmente fuera de su voluntad y sin embargo de todos modos murió por mí. Él puso el ejemplo y nos da la razón por la cual debemos de orar por aquellos que nos maldicen, pedir por aquellos que andan mal en su vida y que nos están causando daño. Que hay gente que nos va a querer molestar nada más de gratis y Dios dice, a mí me molestaron primero. No les dio razón para que lo molestaran. Les estaba diciendo la verdad, les estaba mostrando lo que debían de hacer, les ayudó a comprender lo que no comprendían del Antiguo Testamento, les mostró las verdades que debían ellos de mantener en su propia vida, pero eso les molestó. Ciertamente no es fácil para nosotros en la carne. A veces queremos tomar el lugar de Dios vengándonos nosotros, ¿no? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Señor, ¿hasta cuándo? Mira el daño que me está haciendo. Tengo que defenderme. Hay que tener cuidado. Si puede usted evitar meterse en ese tipo de situaciones, hágalo. La mayoría devuelve mal por mal o bien por bien. Eso es normal. Me regalaron un pastel el día de mi cumpleaños. Ah, bueno, yo también les voy a dar. Pero Dios dice que si nos hacen mal, devolvamos bien. Y que si nos están causando daño, debemos de pedir por ellos y estar al pendiente de su necesidad. El creyente debe devolver bien por mal, pero esto requiere lo que dije al principio, un amor genuino, un amor a Dios y el amor de Dios morando en nosotros. Porque la primera reacción nuestra es en la carne. Mientras que no maduremos espiritualmente, la primera reacción nuestra siempre va a ser en la carne. Pero si empezamos a madurar espiritualmente, lo más probable es que con el tiempo lleguemos a reaccionar primeramente espiritual, de manera espiritual. ¿Qué es lo que requiere reaccionar de manera espiritual? Requiere una fe genuina en Dios, una fe profunda, un deseo de que realmente se cumpla su voluntad en nuestra vida y en la de aquellos que nos ofenden. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Hacerles daño o pedir, Señor, que se salven? Obviamente, otra vez, siendo muy honestos los unos con los otros, en algún momento reaccionamos y decimos, vamos a ver de qué manera nos desquitamos de esto. Pero espiritualmente hablando, debemos desear que se salven. Eso es lo primero que debe de comenzar a fluir en nuestra vida. Debemos de creer que Dios puede obrar de tal manera que su voluntad se va a llevar a cabo en la vida nuestra y en la vida de aquellos. A veces pensamos, la voluntad de Dios solamente se está llevando a cabo en mi vida, pero en la de aquellos no, porque están fuera de la voluntad de Dios. No es cierto. Ese es un pensamiento de Satanás, que lo único que causa es confusión y deseos de venganza y amargura.
nosotros debemos de dar lugar a Dios. Es importante entender, Dios pelea nuestras batallas. A veces, no en el tiempo en que nosotros queremos que la pelee, pero Él las pelea por nosotros. En Deuteronomio 32 dice en el versículo 35. Deuteronomio 32, 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Uno de los problemas nuestros es que queremos que Dios lo haga ya, sin que les dé chance de arrepentirse. A veces actuamos como Jonás. Dice Dios, ve y predícales. Y sabe una cosa, Jonás había sido testigo de cómo los ninivitas habían causado tanto daño a Israel. Jonás recordaba todo el tiempo en que los ninivitas habían estado sobre de ellos y los habían estado asesinando, golpeando, robándoles, causándoles tanto daño. Cuando le dijo Dios a Jonás, ve y predica a Nínive, Jonás dijo, no hombre, que se mueran. Merecen la muerte. Y sí la merecían, pero Dios le estaba diciendo a Jonás, ve y predícales. Porque Dios sabía que esa generación en particular sí iba a poner atención. He leído de diferentes autores cuánta gente vivía en ese momento ahí en Nínive. Y era una cantidad muy grande. Y a veces nosotros tenemos esa misma reacción de Jonás. Ve y predícale a fulanito. Y usted dice, no, a ese no, le voy a dar la vueltita. ¿Por qué razón? Porque me cae gordo, gorda, porque me molesta, porque me enfada, porque no creo que se lo merezca, yo tampoco lo merezco. Ninguno de aquí lo merece. Lo merecemos, ninguno de aquí. Y no podemos nosotros estarle quitando la oportunidad a nadie porque es Dios quien nos está diciendo lo que debemos de hacer. Nos cuesta trabajo. Ciertamente. La ira nuestra a veces se quiere poner sobre la ira de Dios. Y eso sucede frecuentemente. En Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo nuevamente enseñándonos dice versículo 43, Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre
que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios no hace acepción de personas. Dios da la oportunidad a todos y cada uno se hace merecedor de lo que va a obtener en su propio destino. Preséntele usted la palabra de Dios, háblele, ¿qué tal? Que sí responde y sí cambia. O no responde y no cambia, yo no sé, eso es cuestión de cada persona. Yo sé que estas palabras son fáciles de leer, pero difíciles de practicar. Pero si oramos y pedimos amor a Dios, mientras tratamos de mostrar bondad a nuestros enemigos, probablemente las cosas cambien. Yo no sé si nos van a despreciar más, no sé si van a cambiar de actitud, no sé qué va a pasar, pero una cosa sé, Dios sí sabe. Y es Dios quien nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Dios nos ha librado de tantas cosas y nos puede librar de cualquier situación donde Él quiera hacerlo. Cuando hablamos de las ascuas de fuego, a veces eso es lo que anima a los hermanos, pero no, por favor, no, porque eso no es lo que Dios está pidiendo que actuemos en amor, no en venganza. Dice aquí en Romanos capítulo 12, en el versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Juicio sobre de ellos. Pero cuando habla de ascuas de fuego, está hablando de esa condición que van ellos tomando por sí mismos, afectándose a sí mismos, generándose a sí mismos maldad en su propia vida. Sentimientos de vergüenza que Dios va acumulando sobre de ellos. Si les devolvemos bien por mal, estamos haciéndolos sentir mal. Y no se trata de hacerlos sentir mal, pero se trata de que ellos mismos vayan comprendiendo, hay diferencia. Hay quien sí me puede dar sin estar buscando que yo le dé. Y hay quien sí está buscando servir sin estar causando daño a los demás. Usted, si es hijo de Dios, tiene esta responsabilidad. No es una sugerencia, es una responsabilidad. Cuando llevamos a las personas a los pies de Cristo y les hablamos lo que cuesta seguir a Cristo, pues nos vamos allá a Lucas y les hablamos acerca de contar el costo. Y les hablamos acerca de
de lo que debemos de hacer en cuanto a nuestra condición para poder ayudar a los demás a seguir adelante. Esto que estoy tocando ahorita, que Dios está tocando ahorita para ayudarnos a comprender, es parte del costo de ser creyente. Es parte del costo. Es crecer de tal manera espiritualmente que la carne vaya declinando día con día. La única forma, la única manera de que el mal sea vencido es que se aplique lo que Dios está diciendo. Es la única manera. Y si aquel al que le testificamos no se convierte o no experimenta el amor de Dios en su propia vida y no quiere entender la gracia ni la misericordia, ese es asunto de esa persona, pero nosotros estamos practicando lo que Dios nos está diciendo. Nosotros estamos experimentando el amor de Dios en nuestros corazones y estamos creciendo en esa actitud que Dios nos está pidiendo que vivamos. No sé quién se va a convertir y quién no. Dios sí lo sabe. Y por eso nos está pidiendo que esto se lleve a cabo. ¿Cuándo va a venir Cristo? Cuando el último de aquellos que Dios tiene considerado para su conversión sea alcanzado. Y quién sabe si alguno de estos sea precisamente de los que Dios nos está diciendo que deben ser alcanzados. No hay diferencia entre nuestro pecado y su pecado. El único pecado que nos lleva a la condenación eterna es no querer entender, no querer escuchar, no querer someternos a la voluntad de Dios para ser creyentes. Es el único pecado. Todos los demás pecados pueden ser perdonados. No hay uno solo que no pueda ser perdonado. El único pecado que no tiene perdón es el hecho de desechar al Espíritu Santo y desechar la gracia salvadora. ¿Cuál pecado no puede ser perdonado? Fuera de ese. No existe. Por eso cuando a nosotros nos parece tan malísimo, cometió adulterio, sí, malísimo. Cometió una situación terrible en su vida, mató a una persona, llevó a cabo todo así. Pero esos pecados no los llevan a la condenación. Sí pueden ser perdonados. El único pecado que no puede ser perdonado es el de desechar a Dios de su vida. No entender o no querer reconocer la voluntad de Dios en su propia vida. No dejar que el Espíritu Santo actúe en su propia vida. Desechar a Dios de su vida. Ese es el único pecado que no puede ser perdonado. Así que, precisamente, si usted no ha entregado su vida al Señor, hágalo. Es tiempo de que usted reconozca su necesidad, es tiempo de que usted ya se doblegue delante de Dios, es tiempo de que usted ya reconozca su necesidad y no deseche la oportunidad que Dios le está ofreciendo para llegar a tener esa relación personal con Él. Hágalo. Es de suma importancia. Es vital. Es su vida eterna. Y si usted ya entregó su vida al Señor, medite esto que acabamos de tocar. No guarde rencores en su corazón. Póngase a cuentas con Dios. ¿Quiere la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Póngase a cuentas con Dios. Y no se deje vencer por lo malo. Venza con el bien el mal. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por tu misericordia.
Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra, compartir lo que tú, Señor, nos estás mostrando en este pasaje. Hay muchísimo más que debemos de tocar todavía, pero con tiempo y bajo tu dirección, para que podamos aún recapacitar de esas cosas que son tan importantes en nuestra propia vida, Señor. Gracias por este privilegio de acercarnos a ti. Y te pido por cada uno de mis hermanos y por cada uno de los que están aquí que no han entregado su vida a ti, que puedan decidir en su corazón ya tomar esa decisión de vivir bajo tu dirección. Gracias por esta oportunidad y pido, Señor, tu ayuda y sabiduría para cada uno. Te lo ruego, Padre, en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.